Entonces me decía aquí el compañero la sentencia de divorcio. Y quiero buscar por aquí el artículo. Profe, y si por ejemplo se tratara de cantidades de dinero, ¿te has dado cuenta? se lleva que un estado de cuenta. Profe, ¿y qué pasa cuando disponen de los bienes así sin haber? Hay acciones que ustedes las deben estar viendo en familia, que son acciones que hay contra la disposición de bienes. No sé. Ajá. Porque por lo general esos bienes que son bienes inmuebles siempre disponen y de último sale la sentencia de la prisión. Cuando no. Pero porque si por ejemplo, Sí, pues puede atacar esa venta. ¿ah? Esa venta puede atacar por la... Claro, esa venta se puede atacar por daños o por perjuicios porque constituye un hecho ilícito que tú depongas de bienes de una comunidad sin darle su cuota parte al otro. Entonces la otra parte te puede mandar por daños y perjuicios. O sea, el cónyuge que se ve afectado por daños y perjuicios y pedir la indemnización de su cuota parte. También se puede ejercer una acción de nulidad por venta de la cosa ajena, pero eso depende de la posición en la que esté el cónyuge. Si están casados todavía o si ya están divorciados, depende de eso. Durante el matrimonio usted no puede disponer de los bienes sin autorización del cónyuge. Le da derecho al cónyuge a demandar la nulidad y a pedir el retracto del bien. ¿Okay? Pero después, como la comunidad ya no es de gananciales, no está sometida a un régimen especial, sino que es una comunidad ordinaria, en ese caso entonces ya no hay acción de nulidad, sino que hay acción de daños y perjuicios. En esa cuenta que yo te compartí ahora, Daniela, de Instagram, ese abogado comentó una decisión recientemente, desde hace estos días, de mayo, que dictó la Sala de Casación Civil sobre ese tipo de acciones que está preguntando José. Que cuando ya están divorciados no cabe la nulidad, sino que cabe la de daños y perjuicios. Cuando puedan, yo se las compartí a Daniela se las Y en el caso de herencia es lo mismo, daño y perjuicio. No, en el caso de herencia, ahí hay una comunidad hereditaria y ahí sí tú puedes ejercer el retrato. Profe, si por ejemplo se tratara de una cantidad de dinero que esté efectivo y nadie sabía. Adiós. ¿Cómo pruebas que había tanta cantidad de dinero? Fíjense que pues va a caer al punto del divorcio. ¿Por qué el tema del divorcio es fundamental para que tú puedas demandar la partición? Porque estando casados, los bienes, los cónyuges no pueden liquidar la comunidad de bienes sin que exista divorcio. ¿Sí? La comunidad de bienes la comunidad gananciera es una comunidad muy especial que la ley quiere proteger. Y la ley sabe que las personas que están en matrimonio o en una relación así sentimental están afectadas en su objetividad. ¿Me explico? Ok, entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que el otro te diga, mira, vamos a liquidar esto, esto para ti, esto para mí ya. Y la ley dice que no se puede liquidar los bienes si no existe una sentencia de divorcio. Ojo con esto, ya para que no perder la idea con esto. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque bueno, si estamos casados, hay gente que dice, no me quiero divorciar, pero primero vamos a liquidar. ¿Qué te va a quedar a ti? ¿Qué me va a quedar a mí? Cualquier acuerdo que se haga antes de que haya sentencia de divorcio es nulo. Pero en el 2022, si no me equivoco, salió una sentencia de la Sala de Casación Civil que cambió el tema del régimen de las capitulaciones matrimoniales, que creo que ustedes lo deben haber escuchado. No sé si Diana estuvo en uno de nuestros talleres, no, que fue sobre capitulaciones matrimoniales. En ese taller, que lo dio Andrea, muy bueno, se detalló el tema de la sentencia que habla de las capitulaciones matrimoniales y que modifica el régimen de las capitulaciones, porque la ley, el código habla que las capitulaciones matrimoniales solamente se pueden celebrar antes del matrimonio. No se pueden celebrar después del matrimonio ni modificar durante el matrimonio. ¿Por qué? Porque la ley sabe que los cónyuges están sometidos a una situación especial. Sin embargo, esa sentencia dijo que sí se podía celebrar capitulaciones y se podía modificar capitulaciones. Entonces esta regla de la que yo les estoy hablando, que no se puede liquidar bienes antes de que haya divorcio, en cierta manera tiene su excepción en esta sentencia
con respecto a los regímenes de capitulaciones matrimoniales. Yo no estoy de acuerdo con eso, profe. No estoy de acuerdo primero porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo no es legislador. El único legislador es la Asamblea Nacional, y legítimo o no, ese es el único que pudiera reformar el Código Civil y reformar las normas al respecto, ¿sí? Pero bueno, es una constante que estamos viendo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Además, los tribunales estamos obligados a conservar la uniformidad de la jurisprudencia, es decir, a acatar los criterios de la sala. Entonces, ¿qué es la interpretación? La interpretación es que hay que cumplirla, que es viable, que es válida. Ok, pero el punto que les quiero decir es que, como bien dice José, yo te voy a dar la palabra. No, era eso que le iba a Si preguntar. tú vas a demandar la partición de bienes de la comunidad de gananciales, tú tienes que tener el acta de matrimonio, la sentencia de divorcio definitivamente firme y ejecutoriada. Ojo con esto, que firme y ejecutoriada no es lo mismo. Firme es que ya contra ella no se ejercieron recursos, y ejecutoriadas que ya se estamparon las notas marginales en los actas del matrimonio correspondiente. Es decir, que se hicieron las participaciones al registro dejando constancia de ese divorcio. ¿Me explico con esto, no? Ok. Y bueno, acta de matrimonio, sentencia de divorcio definitivamente firme y ejecutoriada, y los documentos de propiedad de los bienes que se obtuvieron durante el matrimonio. ¿Me siguen con esto, verdad? Porque los únicos bienes que se pueden partir en comunidades gananciales son los bienes obtenidos durante el matrimonio. Bienes obtenidos antes, bienes obtenidos después, no son partibles de la comunidad ganancial. ¿Me explico con esto? Ok. Entonces, acta de matrimonio, sentencia de divorcio y los títulos de propiedad. Si tenemos una comunidad derivada de un concubinato, ¿qué tendríamos que llevar? A ver. El concubinato. ¿Cómo? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué llevas? El acta del registro, De unión estable de hecho. Ajá, ¿qué más llevas? La sentencia de disolución del concubinato. Ojo que la sentencia no es una sentencia de disolución. Es una sentencia declarativa de que el concubinato terminó en determinada fecha. Declarativa. Esas son sentencias declarativas. ¿Ok? Porque ellas declaran que la relación concubinaria inició tal vez en la fecha que dice la acta de la unión estable de hecho y terminó en determinada oportunidad, con la muerte de uno de los concubinos, con la separación de estos, como quiera que sea. Declarativa de determinación. Declarativa de la fecha de finalización de la relación concubinaria. Que es un juicio pero declarativo de concubinato, más nada, ¿sabes? igual los títulos de los bienes adquiridos. Los títulos de los bienes adquiridos durante ese periodo, ¿sí? Porque es un periodo de tiempo que debe estar determinado. ¿Ok? Puede ser la sentencia que diga la fecha de inicio y la fecha de culminación. O puede ser que haya una unión estable de hecho y tú tengas que determinar solamente la fecha de culminación. Pero que es muy importante para que pueda haber partición, que exista un título del inicio y la finalización de la correlación concubinaria. Puede ser también que tú tengas el registro de la unión estable de hecho y tengas la disolución vía administrativa de la unión estable de hecho. Porque bueno, dijimos, no estábamos en pareja, pero para evitar confusiones vamos a registrar aquí que ya nos separamos. Que será 1 de 1.000.000, sinceramente. Pero bueno, hay gente que sí lo hace. ¿Me explico? Sí. ¿Ok? Bueno. Pero ¿cuál es la diferencia entre unión estable de hecho y concubinato? En estos días escuché que decían no era lo mismo. No es lo mismo. Yo en mi mente tengo No, hay de hecho diversos tipos de uniones estables. ¿Sí? La unión estable se convierte en concubinato cuando se prolonga en el tiempo, y el concubinato es de hecho. Simplemente El concubinato es una relación de hecho. O sea, los concubinos son personas que viven juntas en la experiencia de matrimonio. Sí, nada. Una unión estable de hecho puede ser una pareja de novios que fueron y registraron, pero cada quien vive en su casa. Ellos no son concubinos. Con el tiempo se puede convertir en una especie de concubinato, sí. Incluso la ley ha hablado de uniones estables de hecho que son, por ejemplo, entre un casado y una persona soltera. Incluso lo dijo recientemente. ¿Estando casados? Sí, no Lo llega. dijo, pero no producen los efectos del concubinato. Pero Porque el no- concubinato es entre dos personas que experimentan para casarse, que viven juntas. Ajá,
por ejemplo, así, en ese caso que dice que estamos casados, uno soltero, ¿qué derechos se originan allí, por ejemplo, en una sucesión? Si ya está casado, viene. Bueno, la sala el año pasado dictó una sentencia súper controvertida que estableció que una persona que falleció estando casada tenía una pareja fuera del matrimonio, ¿ok? A la que incluso le dio bienes, ¿ok? Y le estableció una relación, o sea, la sala reconoció que esa persona tiene derechos. Por eso, E incluso, o sea, digo, es una especie de unión estable de hecho entre una persona casada con una persona soltera y reconoció los derechos sobre ella. no podría, A mí me parece una locura y me parece inmoral. no podría exactamente, si fuese un bigamia, algo así, no. No, No. la bigamia es exclusivamente una persona que se casa y se casa con otro. Ah, ok. ¿Ok? Ahí pudiera haber adulterio. Un adulterio, pero prácticamente es un adulterio reconocido. Claro. Por eso, pero fíjate, yo voy a pasar al dato. Les voy a decir una cosa, si nosotros en nuestra cultura occidental lo vemos que es muy grave, pero si tú traes, por ejemplo, una pareja de sirios o de iraníes y el iraní tiene 3 y 4 esposas y todas se quieren y todas se tratan como hermanas y todas son felices, no le vas a reconocer derecho a las otras que para nuestro ordenamiento jurídico no son las esposas, son la segunda, tercera y cuarta esposa. Y para ellos sí lo es. Y trabajan y viven y forman parte de la relación y no tendrán derecho. Además, ¿dónde estás aceptando la libertad de culto? Porque ellos tienen una libertad cultural y de culto que les permite tener varias esposas. ¿Me explico? O es una pareja una familia que trae de Dubái, de algunos de esos países donde los hombres tienen el permiso legal y culturalmente de tener varias esposas. Y el problema no es que las tenga, es que las mantiene bien a todas. Bueno, bien. Es que uno tiene que ver a otra, es verdad. Es una condición. Puede estar aquí en Venezuela que a veces uno viene y está llevando coñazos y es una sola, ¿verdad? Ahí es donde yo le digo, papito, si usted tiene varias, mientras me mantenga a mí como una reina, Si a ti no te va a faltar nada, tú sabes que Pero Pero aquí el caso. pero no solamente como una reina, que además tenga mecha para traer la cartera, ¿no? inclusive, por ejemplo, ellos tienen una norma, que una vez me llamó la atención, ellos tienen normas que te dicen que si tú le compras, tienes 5 cosas, tú le compras una quita, todas tienen que tener la misma. A todos les tiene que dar. Y si usted le compra un carro, el carro tiene que ser hasta el mismo color para todas por igual. Sí, es que ahí el tema de la cuestión de las esposas es que yo digo, bueno, más que discriminatorio, es más bien equitativo, igualitario. En el sentido de que, bueno, te obliga, o sea, para que tú tengas y para que la ley te permita tener más de una esposa que tú tienes la capacidad económica para mantenerla. El pobre pata en el suelo que no tiene nada no puede tener más de una. Es más, no puede tener una porque no puede pagar la otra. Pásame una con una que sea torrón, no jodas. Bueno, pero a veces también una cosa, uno a veces es más feliz con el que no tiene nada que con el Eso que sí es verdad. Ok, sigamos con el tema, ¿no? Ya entonces tenemos claros de los títulos, ¿verdad? Fíjense que la ley nos dice en ese mismo 777 los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes. Yo les decía a ustedes, creo que les decía, si no se lo decía, no se lo voy a decir ahorita. El juicio de partición, la especialidad del juicio de partición empieza en la demanda, es más que todo la demanda, porque fíjense todo lo que nos está pidiendo de recaudo. Nos está diciendo a nosotros la demanda que tiene que venir con los nombres de las partes y de las proporciones en que deban hacerse la partición. Es decir, que nuestra demanda tiene que ser un proyecto de sentencia de partición. ¿Sí? No basta con que yo diga, somos 4 hermanos, nuestro papá nos dejó un terreno, una casa y una finca, y yo vengo a que me den mi 25% de mi derecho de acción. No basta con eso, hay que además decirle que tú aspiras en esa partición que se te adjudique la casa, que tú estás ocupando, que siempre has ocupado, que al otro hermano que trabaja la finca se le adjudique la finca y que los otros 2 se les establezca un derecho de crédito de tanto por ciento donde le demos su cuota parte a cada quien. Usted tiene que hacer una especie de proyecto de cómo se van a adjudicar los bienes. No basta tampoco que tú le digas,
ni que el partidor diga, en el caso de que lleguemos hasta la partición, que el partidor diga, tenemos tales iguales bienes, tenemos 4 herederos, a cada uno le corresponde el 25%. No me dices nada, eso ya lo dice la ley. ¿Me explico? Tú tienes que, como partidor, adjudicarle la casa a uno, el terreno al otro, la finca al otro y un carro al otro, que quedó con menos bienes, pero ustedes todos ahora le tienen que pagar además tanto en cantidad de dinero a este para que equipare. ¿Me explico? Sí. Ok, eso es muy importante también, entonces que lo hayamos planteado nosotros desde la demanda, porque si no lo planteamos el partidor no es adivino y el partidor actúa como él considere, es decir, que tiene que haber el planteamiento en la demanda. ¿Me explico? Sí. Ok. Ajá. ¿Qué dice? Nos dice la última parte. Si de los recaudos presentados el juez deduce la existencia de otro u otros condóminos, ordenará de oficio su citación. ¿Qué son los condóminos, profe? Los coherederos, copropietarios. La persona con la que vas a parar hacer la partición. Imagínense, nosotros somos 3 hermanos, somos 5 hermanos, pero yo hay 2 que no los reconozco porque son hermanos de otro matrimonio. Y yo solamente mando la partición con mis 2 hermanos de papá y mamá. Y el tribunal cuando ve el acta de función, en el acta de función se mencionan 2 hermanos más, 2 hijos más. ¿Qué hace? Ordena la citación de ellos. Ordena de oficio la citación de ellos y le dice, vengan a contestar la demanda. Puede ser que ellos digan, nosotros no somos herederos porque nosotros éramos hijos de crianza. ¿Y si es porque no tenían el apellido? También lo estoy diciendo, no eran hijos, o tal vez nosotros no estábamos reconocidos. Y por lo tanto no estamos. Entonces, en ese caso hay que establecer un mecanismo, pero el tribunal está obligado a llamarlo. A todo aquel que considere que es heredero está obligado a llamarlo. ¿Okay? Pasó con una sucesión de un señor en la puerta, muy rico, que los hijos, por hacer las cosas más fácil, demandaron la partición por un tribunal civil y omitieron un hijo menor. ¿Sí? Al juez llegaron y le consignaron, un tercero le consignó en el expediente el acta de nacimiento de ese hijo menor que no aparecía en el acta de función y que los hermanos mayores no lo habían nombrado, lo habían excluido hasta del acta de función. El tribunal cuando vio, hay un acta, se la metieron en el expediente con una diligencia, inválido como ustedes quieran, pero ahí está, es un documento público. El juez lo primero que hizo, declinó la competencia, ordenó la citación y declinó la competencia al tribunal de Londres. Porque se pretendía tal vez un fraude. Las particiones y las sucesiones se prestan mucho al tema de los fraudes, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa? Se admite la demanda, no dice que se tramita por el procedimiento ordinario, o sea que el acto de contestación sería de cuánto tiempo? 20 días. De 20 días, ¿verdad? Ok, en el acto de contestación. En el acto de contestación pueden suceder 2 escenarios. Un escenario es la oposición de los demandados y el otro escenario es que los demandados no hagan oposición. Y no puedo comer. Nos dice, vamos a leer ese 1878. Bueno, no hacer oposición es una especie de convenimiento, ¿sí? Al no hacer oposición tú convienes o tácita o expresamente, ¿ok? En el acto de contestación, si no hubiera oposición a la partición, porque bueno, sí, somos 4, tenemos que partir, estamos de acuerdo que nos vamos a pelear, ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados y la demanda estuviera apoyada en instrumentos fehacientes que acredite la existencia de la comunidad, el juez emplazará a las partes para el nombramiento de partidores en el 10º día siguiente. Fíjense que esos 2 escenarios se resumen en oposición o en convenimiento o aceptación de la demanda de partición. La oposición, fíjense que nos lo dice cortico la ley, nos lo dice de manera tal vez hasta escueta, pero es por causales taxativas. Tú solamente te puedes oponer a la demanda de partición al discutir el carácter o la cuota de los interesados. Son los 2 únicos motivos de oposición de la demanda de partición. ¿Me siguen aquí, muchachos? Sí. Ajá. Cuando tú discutes el carácter que estás discutiendo, Que no son herederos, que no tienen. que no son herederos, que no son comuneros, que no era cónyuge, X. ¿Ok? Cuando tú discutes la cuota de los interesados, ¿qué estás diciendo? Que no estoy de acuerdo con la porcentaje que están otorgando. Ajá, no estoy de acuerdo con el porcentaje, que es más, es menos. ¿Ok? Esos son los únicos 2 motivos de oposición. No puedes reconvenir,
no puedes oponer cuestiones previas. Ya ha habido sentencias reiteradas del Tribunal Supremo de Justicia que establece que el juicio de partición no es susceptible de oposición de cuestiones previas. Ah, pero ¿qué tú pasa? Que tú tienes un defecto de forma de la demanda estuvo defectuosa, que lo alegarías normalmente por una cuestión previa, tú haces oposición a la demanda y discutes el carácter o la cuota de los condóminos, diciendo, mira, la demanda no está clara porque a mí no estoy de acuerdo con que sea 25% es menos, está ambigua, lo discutes por ahí. No están los títulos suficientes para admitir la demanda, es inadmisible la demanda, tú te vas por el carácter o cuota de los interesados. Esas dos causales son suficientemente amplias para cubrir casi todas las cuestiones previas. Una cosa juzgada es un asunto de orden público. ¿Sí? Una prejudicialidad es un asunto de orden público. Y el Tú tema lo de puedes alegar en cualquier estado. Y el tema de La competencia es un asunto de orden público. Tú lo puedes alegar incluso en cualquier estado de grado del proceso. No o sea, sé. lo puedo hacer ahí. Lo puedes, ¿qué es lo que tienes que ver? Si es un asunto de orden público, lo alegas. Lo alegas en la contestación. No haces una cuestión previa y esperas después a que se tramite la contestación. No, Una vez contestas y alegas ese asunto que es de orden público. Una ilegitimidad, una falta de cualidad, lo alegas de orden público. ¿Qué me va a agregar? ¿Qué me va a preguntar? Era eso de la competencia. Ok, ajá. Son esos dos motivos. Una cosa que también pasa mucho, y sobre todo con los bienes de gananciales, de comunidades gananciales, es que son esos bienes, pero además hay otros. Otros que usted no lo había incluido. ¿Sí? Por ejemplo, el demandante dice, demando la partición de una casa y un terreno. Y la demandada contesta la demanda y dice, sí, estoy de acuerdo, casa y terreno, pero además métame las acciones en tal compañía y métame cantidad de dinero que tienen una cuenta en el extranjero, que no me las estás partiendo y eso forma parte de la liquidación. ¿Sí? O métame un bien que él tal vez dice que es propio, pero yo digo que no es propio porque no fue obtenido por herencia, porque y es eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace en ese caso? En ese caso, se tramita la partición de estos bienes que fueron convenidos y se abre un cuaderno separado para los bienes que no fueron incluidos en la demanda y eso se tramita por el procedimiento ordinario. Para demostrar, porque prácticamente que con esos bienes que estamos discutiendo la cuota. Estamos diciendo, no es esa cuota, es una cuota más grande, porque hay más bienes que usted no incluyó. Entonces esos otros bienes se van por un cuaderno separado. O puede pasar, yo convengo en el carro, pero no convengo en la casa, porque la casa yo la adquirí antes del matrimonio. Entonces el carro se va por la partición y se discute por un cuaderno separado, por el procedimiento ordinario. Como que si fuera, lo coloca el juez ahí y el otro vamos a... No, lo homologa no, se sea, va a no puede. una partición. ¿Qué pasa con la partición? Y es lo que nos dice el 777 después. Si nosotros tenemos una aceptación y la demanda está fundada en un instrumento fehaciente, nos dice el 778 que estábamos leyendo, en un instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, el juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el 10º día siguiente. El partidor será nombrado por mayoría absoluta de personas de haberes. Caso de no obtenerse esa mayoría, el juez convocará nuevamente a los interesados para uno de los 5 días y en esta ocasión el partidor será nombrado por los asistentes al acto. Cualquiera que sea el número de ellos y de haberes, y si ninguno compareciere, el juez hará el nombramiento. Si nosotros nos encontramos en una comunidad de gananciales o matrimoniales, bienes derivados del matrimonio o de un concubinato, ¿cuánto va a haber mayoría absoluta de haberes? ¿Cómo así? ¿Qué es la mayoría absoluta de derechos y haberes? ¿Qué creen ustedes que es? Mayoría. ¿Ah? De derechos y haberes. ¿Qué es la mayoría? Si nosotros tenemos demandantes y demandados, estamos diciendo que hay una copropiedad entre una pluralidad de sujetos. ¿Sí? Ok, mayoría absoluta de derechos y haberes es que, bueno, tenemos 5 hermanos. ¿Cuándo tenemos mayoría absoluta? Cuando tenemos 3 hermanos en el acto de nombramiento del partidor. ¿Me explico? Si tenemos una comunidad derivada del matrimonio, ¿cuándo tendremos mayoría? Cuando estén los dos.
porque nunca va a haber mayoría con la presencia de uno solo. Si es 50 y 50. Como el coro. ¿Ah? Verlo como si fuera como un coro. Yo no entendí. Algo así. Pero no como si fuera. Fuera el coro, o sea, que haya la mayoría, que haya mayoría, no, que haya más del 50%. Exacto. Sí, pero un matrimonio no es que van a haber 5 o 6. No, claro, o sea, tiene que Pero estar una en el mayoría marco son de 50, claro. Entonces, el tema el tema del nombramiento de partidores, que en la primera cita que se hace el 10º día, si concurre mayoría absoluta de derechos y haberes, esa mayoría nombra el partidor. Es decir, si están presentes los dos. Si no están presentes los dos, se va a una segunda cita y en esa segunda cita nombran el partidor los que estén presentes. Y si no está ninguno de los presentes, lo nombra el tribunal y el tribunal nombra el partidor y el partidor empieza su labor. ¿Y el partidor quién es? Un experto que se nombra, un práctico, una persona que dependiendo del tipo de bienes puede evaluarlos, puede establecer valor y puede hacer las adjudicaciones. Y en eso consiste la partición. Por eso yo soy tan resistente a los juicios de partición. Los partidores terminan ganando más que todo el mundo. ¿Sabes? Ayer yo me reuní con un perito evaluador, que el tipo es el ultrabook, sí, es muy bueno, no le voy a decir que no. Pero me dice, yo cobro el 2% del valor del bien. Si es un bien de $150.000, son $3.000, como honorario de él. Yo cobro $3.000 por un juicio completo. Imagínate cuánto cobra él como partidor. ¿Por qué? ¿El 2% por qué? Imagínate de toda una masa patrimonial. ¿Ok? Entonces, bueno, yo soy resistente a los juicios de partición, pero me parece que si tú tienes la manera de sentarte y nos vamos a dar coñazos hasta que lleguemos a un acuerdo. Y yo los hago y lo siento, y nos reunimos 10 veces nos reunimos. Y los vuelvo a invitar y les preparo café, y a la siguiente les hago un helado, y a la siguiente les hago una comida, y hasta que no llegue a un acuerdo, aquí vamos a seguir. Antes de ir a un juicio de partición, mientras las cosas se puedan resolver. Porque hay situaciones en donde no, ya se están vendiendo cosas, ya se están insolventando, etcétera. Bueno, y ahí sí tenemos que ir a la judicial. Pero mientras nosotros las cosas están aquí, no hay manera de tocarlas, vamos a ponernos de acuerdo. Que si nos ponemos de acuerdo, lo resolvemos. Si no nos ponemos de acuerdo, perdemos más en un juicio de partición. ¿Okay? Y el partidor cobra, sí, más o menos, creo que la ley de arancel judicial establece el 3% Profe, de la masa ¿y de patrimonial. qué profesión normalmente es el partido? ¿O qué oficio? Ingenieros, evaluadores, Dependiendo del tipo de propiedad que se está. sí, del tipo de propiedad. Por ejemplo, nosotros hicimos en estos días una partición y eran acciones en una compañía. Entonces no nos sirvió un ingeniero, no sirvió un evaluador, necesitábamos un contador. 3% creo que me llama. Un contador, Sí, que pero no me juzgaron a mí. y nos apoyamos en un proveedor del material que trabaja la empresa, porque es una empresa de telecomunicaciones. Entonces tiene que si fibra óptica, servidores, equipo, punticos, no sé qué más. Todo eso había que establecerle un valor y yo soy ignorante de cuánto puede costar eso. Yo decía, no, pues yo veo una caja ahí. El vecino me dijo, no, eso vale $25.000. Una cama. El que no sabe como el que no ve. Entonces, dependiendo del tipo de bien que estamos partiendo. Cuando se separaron Julia y Lima, ¿ustedes saben quién es Julia Lima? Y el esposo, el tema de ellos en discusión fue la cuenta de Instagram. La cuenta de Instagram Con Arturo, pues. con Arturo. El tema de discusión de ellos, de hecho, ellos lo comentaron después de un podcast porque ellos después siguieron en amistad y todo eso. Para determinar el valor de esa cuenta de Instagram tenían que ir a un experto en contenido de marketing. Y el experto en contenido de marketing fue el que dijo cuánto valía la cuenta de Instagram y cómo podían hacer para liquidar el valor de ellos. Hace días escuché algo así, pero no era un caso de aquí. O sea, era otra, no sé. Y esos son activos intangibles. intangibles. Ajá. Intangibles. Estaban debatiendo acerca del costo de una cuenta, creo que también de Instagram. Que además lo peor es que creo que hubo un momento en el que Meta les envió una notificación y les dijo, el dueño de su cuenta de Instagram soy yo. Porque cuando usted abre una cuenta en todas nuestras aplicaciones, usted acepta que todo el contenido y toda la cuestión es propiedad de Meta. Lo que pasa es que uno no lee la letra No le da pequeña. letra pequeña. Solo que eso es más que todo la
Ok, bueno, vamos por el tema de la oposición. Hubo la oposición a la partición por estas dos causales que yo les dije, carácter o cuota de los condóminos. ¿Qué es lo siguiente? El tribunal debe dictar una decisión donde revisa esa oposición y dice si está dentro de las causales, lo siguiente es abrir el procedimiento del laxo probatorio y continuar 15 días de promoción, 3 de oposición, 3 de admisión, 30 de evacuación, 60 de sentencia. Todos me siguen aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué tenemos que probar en ese laxo probatorio? El verdadero carácter o la verdadera cuota de los condóminos. ¿Ok? Con respecto a la cuota, generalmente eso está en la ley. Si por ejemplo hablamos de comunidades hereditarias, eso está en la ley, es un asunto de mero derecho. Pero hay veces también que, por ejemplo, herederos que han cubierto obligación de alimentos, gastos, por ejemplo, que cubrieron enfermedad, entierro del papá, de la mamá, y tienen créditos a su favor, eso les da un derecho a ellos a obtener una cuota mayor. Sí, entonces eso habría que probarlo. Por lo menos en dado caso, profe, de que sean 4 hermanos, 2 estén en otro estado y 2 acá en Trujillo. Y esos 2 que se quedaron acá en Trujillo fueron los que estuvieron pendientes de papá o de mamá, independientemente de la enfermedad, pagando medicina, enfermeros. Ellos van a tener una cuota. Pero pendiente, fíjate esto, ¿verdad? Porque una cosa es lo que tú digas y otra cosa es lo que tú pruebes. La prueba, ¿ok? Facturas. Ok, facturas, gastos médicos, gastos de todo lo que sea esté debidamente soportado. Porque hay quienes dicen, no, yo me quedé con mi papá, yo me quedé con mi mamá, yo los atendí, yo tengo derecho a quedarme en la casa. No. Y no me salgo y hasta que no me den, si no me salgo de la casa porque esa casa, no, eso no es así. El que los haya cuidado, le da a usted una satisfacción moral. ¿Sí? Pero no le da a usted más derecho o menos derecho sobre la cuota de la herencia, a menos que usted tenga un crédito que demostrar contra la sucesión. ¿Me explico? Sí. Ok. Nos dice el 779, en cualquier estado de la causa pueden las partes solicitar cualquiera de las medidas preventivas a que se refiere el libro tercero, incluyendo la medida de secuestro. El depositario podrá ser nombrado por mayoría de interesados y a falta de acuerdo lo hará el tribunal. La contradicción relativa al dominio común respecto de alguno de los bienes se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario en cuadernos separados, sin impedir la división de los demás bienes cuyo condominio no sea contradicho, y en este último caso se emplazarán las partes para el nombramiento del partidor, que era lo que le decía. Se discutieron unos, pero se aceptaron otros, se parten estos y por el procedimiento ordinario los que están contradichos. ¿Okay? Si hubiera discusión sobre el carácter o cuota de los interesados, se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario, y resuelto el juicio que embarace la partición, se emplazará las partes para el nombramiento del partidor. Ese es el tema. Resolvemos, ya se determinó, este es el carácter, esta es la cuota, seguimos por partición. ¿Okay? ¿Qué hace el partidor? El partidor nos dice 781. A solicitud del partidor, el tribunal podrá solicitar a los interesados los títulos y demás documentos que juzgue necesarios para cumplir con su misión y realizar a costa de los interesados cuantos trabajos sean imprescindibles para llevar a cabo la partición, como levantamientos topográficos, perizajes y otros semejantes, previa autorización del juez, oída la opinión de las partes. El juez fijará el término en que el partidor nombrado deba desempeñar su encargo, el cual no podrá prorrogarse sino por una sola vez, ¿verdad? Porque es que todo esto genera gastos. Son gastos que se van a deducir de la cuota aparte. Yo le decía a una cliente en estos días, hicimos una liquidación, era un carro, no eran 2 carros, un apartamento y unas acciones. ¿Sabes por cuánto se va a quedar el partidor? Le dije, mínimo se va a quedar con tu carro. Mínimo, le dije yo. Se va a quedar con tu carro. Y capaz y le va a tocar poner todo encima, si no vamos a una partición. Sí, doctora, sí. Le dije yo, vamos a resolverlo. Que aquí es donde hay que aplicarle la creatividad. No vamos a resolver tal vez que una torta la vamos a partir exactamente en partes iguales. Seguramente alguien va a quedar con un poquito más que el otro. Pero ¿cuánto vas a dejar de gastar en un juicio, en honorarios profesionales, de abogados, y en el partidor, que además es lo más costoso de este juicio? Por la necesidad de que no quiero llegar a un acuerdo, que no quiero llegar a un acuerdo. ¿Cuánto tiempo te vas a mantener así? ¿Ya? Okay. 780
182 nos dice, puede apremiarse al partidor al cumplimiento de su deber en los mismos términos en que los peritos en los juicios de cuenta. 783. En la partición se expresarán los nombres de las personas cuyos bienes se dividen y de los interesados contra quienes se distribuyen. Se especificarán los bienes y sus respectivos valores, se rebajarán las deudas, se fijará el líquido partible, se designará el haber de cada partícipe y se le adjudicará en pago bienes suficientes para cubrirlo en la forma más conveniente, siguiendo a tal efecto las previsiones del Código Civil. El partidor hará presente por escrito al tribunal las dudas que le ocurrieren y éste las resolverá oyendo a los interesados si lo cree necesario. Presentada la partición al tribunal, nos dice 785, se procederá a la revisión por los interesados en el término de los 10 días siguientes a su presentación. Si esto no formulare objeción alguna, la partición quedará concluida y así lo declarará el tribunal. Si entre los herederos hubiera menores de edad entredichos o inhabilitados, será necesaria la aprobación del tribunal previo un detenido examen de la partición. Si los interesados oponen a la partición reparos leves y fundados, a juicio del juez mandará a este que el partidor haga las rectificaciones convenientes y verificadas aprobará la operación. Si los reparos son graves, emplazará a los interesados y al partidor para una reunión. Y si en ella se llega a un acuerdo, el juez aprobará la partición con las rectificaciones convenientes. Si no se llega a un acuerdo, el juez decidirá de los reparos presentados dentro de los 10 días. De la decisión se oirá apelación en ambos efectos. Fíjense, antes de leer el último artículo, ¿qué nos está diciendo a nosotros de la partición? ¿Cuál es la labor del partidor? La labor del partidor es, primero, establecer cuáles son los bienes, cuál es su valor, ¿A quién le corresponde? cuáles son las cuotas de cada una de las partes en el proceso y adjudicar a ellos como él considera más conveniente. ¿Ok? Esa conveniencia tiene que estar fundada. ¿Ok? Tiene que estar fundada en razones de lógica. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos un inmueble, un apartamento, y en ese apartamento vive la mamá con los niños. El partidor no puede decir que se subaste el apartamento y se reparta el dinero entre las dos cónyuges. Ay, ¿dónde está el techo de los niños? ¿Dónde está el derecho a la vivienda? ¿Dónde está su posesión que está sobre el bien? Bueno, por lo menos yo soy de ese criterio. No lo dice la ley, pero esto a mí es lo que me parece lógico. El partidor debe de tomar en cuenta esos elementos, esas circunstancias. Tenemos, por ejemplo, estamos partiendo la comunidad de bienes de papá, que se murió, pero mamá quedó viva, y mamá está anciana, y mamá vive con 2 o 3 hermanos, y el único bien es ese bien donde ellos viven. Y el partidor va a decir que se subaste el bien y se reparte el dinero entre todos. Y vamos a dejar el techo a la mamá sin casa. No es más fácil adjudicarle este bien a estos 3 o 4 y establecer que ellos le paguen una cuota al otro, una cantidad de dinero al otro, que sirva para cubrir su parte. Eso se convierte en un crédito. Ellos buscarán la manera de hacerlo. Ah, pero puede ser que nosotros, si veamos más conveniente, bueno, vamos a venderlo. Y vamos a comprar con esto nosotros algo para nosotros 4 y le damos a él su parte. Pero ya está adjudicado para ellos y ellos pueden sacar el dinero de la venta del bien para podérselo dar, que no es lo mismo que, bueno, todo el mundo para afuera y esto se vende. ¿Me explico? Tiene que haber ahí un proceso de lógica. Y aquí es donde viene la guinda de la torta, el 788. Yo les digo la guinda de la torta porque debería el procedimiento decirnos esto antes de entrar en todo este dilema. No dice, lo dispuesto en este capítulo no coarta el derecho que tienen las partes para practicar amigablemente la partición. No, ¿verdad? Pero si entre los interesados hubiera menores entredichos, inhabilitados, será necesaria la aprobación del tribunal según el Código Civil. Ese juicio se va por lógica. Si hay menores de edad, se va por lógica. Si hay entredichos, inhabilitados, sí se necesita una autorización del tribunal. Pero esto lo debería decir por el ejercicio. Mátense, bueno, el que quedó vivo negocia amigablemente. Yo soy de la idea que es, vámonos aquí. De hecho, yo no tengo ningún juicio de partición. El único juicio de partición que he tenido, de hecho, en todo mi ejercicio profesional, lo agarré cuando ya habían declarado concluida la partición y fue en estos términos que yo le dije, eran un cónyuge, era, bueno, una cosa muy loca. Era una pareja, la pareja se separó porque la señora encontró al señor con alguien en su casa mientras ella estaba trabajando,
lo echó de la casa, lo botó, tal, para la calle, toda la cuestión. El señor se fue a vivir por allá, se enfermó y antes de morir se la demandó en partición. Ella no llevó bien la defensa técnica, partieron el bien y ordenaron la subasta del bien, estando ella ahí. Y yo lo agarré en ese estado. Entonces, bueno, yo hice todo lo que pude por dilatar, hasta que 4 años después obtuve un acuerdo con ellos en la que nosotros le pagamos el valor del precio del inmueble, que por ejemplo era un apartamento de $24,000 y ellas están pagando $7,000. Entonces, pero eso sí, eso fue alargar todo lo más que se pudo. Vino la pandemia, vinieron los apagones, vino todo eso y eso también fue favorable para poder lograr esto. No, dirán ustedes no es ético, pero es que ella estaba en el inmueble. Es más, ella me dice, yo pagué el crédito completo, yo pagué la totalidad del bien, yo lo remodelé, yo me separé de él porque lo encontré en mi casa con otra mientras yo estaba trabajando. Todos esos elementos, como que dice, morales y emocionales, le decían a ella, o sea, no le puedo dejar que se quede con mi casa, no puedo permitir que él me saque de mi casa. Y de cierta manera es una señora además como de 60 años, que está entera, de salud y todo, pero ya es una persona que no trabaja, que no produce, ¿sabes? Bueno, entonces lo que les quiero decir en definitiva, los juicios de partición, para mí en algún momento van a quedar incluso derogados. Lleguen a un acuerdo, si no llegan a un acuerdo se intentan medidas preventivas, mientras llegan a un acuerdo. Pero todavía, bueno, mientras existen los tenemos que estudiar. Nos quedan pendientes